en C5N vamos a compartir el estado de distintos países del mundo a propósito de este incremento en los casos, en los contagios de COVID, y ya a pantalla partida estamos compartiendo el cuadro de situación en distintos países, por ejemplo, países de Europa, pero también de los Estados Unidos y de Brasil, donde ha habido un importante incremento en el número de contagios, y tienen más detalles de lo que está pasando en cada uno de estos lugares de nuestro mundo, Gaby Miche. Exactamente. Bueno, empezamos por Alemania, ¿no? Justamente hoy hay que decir esto: Europa sigue siendo el epicentro de los contagios a nivel mundial. A nivel mundial, si vos tomás a los países de la Unión Europea, están con picos de contagio como nunca se han visto. Veíamos Alemania con 100.000 contagios por primera vez que superan este número. El pico anterior se había situado en los 83.000 contagios y ahora ya se superaron los 100.000. Alemania va, como Austria, hacia el tema de la vacunación obligatoria. Eso necesita que sea aprobada por una ley del Congreso, del Bundestag, porque si no, no lo pueden aplicar, porque Alemania, fíjense lo que es la historia, ¿no? Alemania tiene una serie de restricciones que vienen de la época del posnazismo, donde se experimentó con las personas, y entonces el tema de la vacunación obligatoria termina teniendo muchos límites, claro, ¿no? Entonces tiene que lidiar hasta con su propia historia, te digo, ¿no? Sí. Ahora, ¿la obligatoriedad en Alemania es porque la tasa de vacunación no es la esperada? No es la esperada, está en un 72%, si no recuerdo mal, con segundas dosis. La verdad es que es un número, digamos, un poco bajo para lo que es una potencia como Alemania, el motor de Europa, ¿no? Sí. Y lo que sí hay que decir es que hay coincidencias en los dos principales frentes políticos, el que lideraba en su momento Angela Merkel y el que lidera el nuevo canciller Scholz, que justamente van hacia la idea de la vacunación obligatoria, como va a ser Austria a partir del 1 de febrero. Claro. Así que en ese sentido, pero bueno, los contagios siguen siendo elevadísimos. Pasamos al próximo país que queríamos describir, que es Estados Unidos. Un Estados Unidos que hoy tomó una medida muy polémica. ¿Por qué? Porque acaba de subir a nivel 4 de riesgo a la Argentina y a otros 22 países. ¿Qué significa eso? La recomendación del Centro del Control de Enfermedades para que no se viaje a la Argentina, por ser un país de alto riesgo por el incremento de los contagios. Junto con Argentina, decíamos, 21 países más. La recomendación es que los estadounidenses no vengan a la Argentina. Exactamente. ¿Esto redunda también en restricciones para ingresar a Estados Unidos? La sospecha es que por ahora esto es una recomendación de ciudadanos norteamericanos que dicen no viajen a los Estados Unidos. Ahora, lo que ha pasado en otros momentos es que después de estas recomendaciones vino el tema de las restricciones para ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Por ahora no está. Por ahora no está. Estados Unidos está tratando de hacer un equilibrio con respecto a la necesidad de turismo internacional para que entren esas divisas, y por lo tanto hay que ver si finalmente resuelve esta situación. Pero Estados Unidos tampoco es la panacea hoy. Estados Unidos llegó a tener casi 1 millón de contagios la semana pasada. Impresionante. Ahora bajó a 400.000 en el día de ayer, 380.000. ¿Cómo bajan tan rápido? Porque es verdad, hablábamos de 900.000 contagios. Sí. Y ya estamos en menos de 400.000. Exactamente, pero puede ser algo particularmente del día, digamos, ¿no? Y bueno, y Brasil, que también está con este pico de contagios. Vos sabés que Brasil había logrado bajar, incluso estaba muy por debajo de los números de Argentina, y han tenido un repunte en los últimos tiempos. Es muy, diferenciado la región, ¿no? Hay lugares donde justamente es muy difícil que la gente vaya y se vacune, y otros lugares donde el tema de la vacunación, y eso también, como Estados Unidos, está atravesado por la política. Pero Brasil está atravesando otro nuevo pico de contagios. Por ahora no ha impuesto restricciones para los viajeros de la Argentina, por ejemplo, ni de ningún lugar del mundo. Esto es parte de la política que ha decidido encarar el propio Jair Bolsonaro, de dejar a Brasil abierto cuando todo el mundo se cerraba a el turismo internacional.
Bueno, Brasil particularmente mantenía esta cuestión por decisión de Jair Bolsonaro. Y nos vamos a Francia. Dale. Oh, mirá ese número. Miren el número. Casi medio millón. 460.000 contagios en un día en Francia. Número absolutamente récord desde el inicio de la pandemia. La semana pasada tenía un promedio de 300.000 casos diarios y todo el mundo decía, es un escándalo. Bueno, aumentó un 50%, 460.000 contagios en medio de las medidas que ha tomado el gobierno francés, que es el pase sanitario obligatorio para entrar a hoteles, restaurantes, pase de vacunación, ¿no? Con vacunación completa. Cines, teatros para el transporte de larga distancia, sean micros, en trenes o en aviones. Pese a todo eso, bueno, en Francia se siguen disparando los contagios con 460.000 casos en 24 horas. Y atención con esto, más de 330 muertos. Es un número muy elevado para los niveles que venía Francia hasta el momento. Bien, quédate Gaby, porque vamos a hablar con Antonella Manes, que es nuestra compañera, que está trabajando allí en Francia, bueno, para ver, ¿no?, qué implicancias están teniendo estos enormes números en cuanto a la cantidad de contagios. Antonella, recién lo escuchaba Gaby, cada vez más imponente, ¿no?, la cuestión del pase de vacunación y evidentemente casi no queda actividad, ¿no?, por hacer si uno no está vacunado allí en Francia. ¿Cómo te va? Buen mediodía aquí y buenas tardecitas, noches ya casi por allá. Sí, ¿cómo están por allá? Buenas tardes. Hola Gaby de nuevo. Buenas. Hola Pau. Es exactamente como ustedes están diciendo y como Gaby estaba comentando en este momento, son más de 460.000 casos. Hay más de 330 personas que lamentablemente han perdido su vida el día de ayer. Y con el pase sanitario que va a pasar, está ya en las últimas horas para tramitarse a pase vacunatorio, que pasa simplemente el Consejo Constitucional, que es el que lo va a aprobar ahora en unas horas. Es eso, no te dejan ir a ningún otro lugar o no te dejan ir a museos, no te dejan ir a restaurantes, a cafés, a bares, sin tener las dos dosis y la dosis de rapel, la dosis de refuerzo colocadas. Es decir, que tu pase de vacunación para estar apto tiene que tener incluso el refuerzo, o sea que ya con 2 dosis, lo que nosotros le decimos el esquema completo, no alcanzaría, Antonella. Siempre y cuando no hayan pasado 5 meses, porque eso es lo que se estaba pasando los meses anteriores. Claro. Si vos te habías dado la segunda dosis y no te habían pasado 5 meses, no te podías dar la dosis de refuerzo. Ahora se activó que si pasaron más de 6 meses y no te diste la dosis de refuerzo, tu pase vacunatorio o sanitario hasta el día de hoy va a estar anulado. Si pasaron 6 meses, sí o sí tenés que tener el pase, la dosis de refuerzo. Si todavía no pasaron 6 meses, podés entrar a cualquier lugar de ocio, a cualquier lugar cultural, con el pase y con las 2 vacunas. Claro. Es como medio un culebrón ahora lo que está pasando, porque claro, como están subiendo tanto los casos, es una 5ª ola oficialmente, pero se le dice 6ª ola por la cantidad de picos que hay, que bueno, que están intentando tomar todas estas medidas para no llegar a la obligatoriedad de tener las vacunas. Claro, ¿y cómo se explica esta cantidad de contagios? Recién nosotros los decíamos, casi medio millón de contagios en las últimas 24 horas, digo, teniendo en cuenta que este pase de vacunación está bastante extendido en prácticamente todas las actividades que se puedan hacer allí. ¿Cómo lo explican las autoridades sanitarias? ¿Qué ven por allí? ¿Hay poca gente que está vacunada con respecto a lo que eran las expectativas? ¿Cuáles son los argumentos para esta cantidad enorme de contagios? Francia es uno de los lugares que la gente está más vacunada. Ya el 90% de las personas tienen las 2 dosis, pero todavía sobran 4 millones de personas sin vacunarse. Esas es la que se le están impulsando que lo hagan, porque gracias a esas personas el día de hoy se van contagiando. Y vos estás con alguien que tiene COVID, y quizás por tener las 2 dosis de vacuna o tener las 3 dosis y la dosis de rapel, no te das cuenta. No te das cuenta hasta que tenés una tosecita, pero estamos con 2 grados, entonces pensás que es el invierno. Decís, bueno, me voy a autotestear, vas a la farmacia, comprás el autotest y ahí resulta que tenés. Hay mucha gente que no se da cuenta hasta ir a hacerse un test, porque gracias a la vacunación no tienen tantos síntomas o quizás tan fuertes como las variantes anteriores y los meses anteriores. Antonella, ¿cómo cayó en la opinión pública esa frase tan famosa de el presidente Emmanuel Macron diciendo les voy a joder la vida a los no vacunados? Fue fuerte, sobre todo por el exabrupto que lo dijo en una nota, lo hizo una nota para un periódico,
Pero lo más fuerte fue que a los 3 días siguientes Macron dijo, no me arrepiento, es lo que pienso hacer. Los ciudadanos dicen que, bueno, que quizás fue un poco fuerte que un presidente diga eso, pero que se entiende hacia dónde quiere llegar. La economía tiene que volver a funcionar, tiene que volver a salir adelante, entonces es a eso. No quieren volver a cerrar los lugares, no quieren que haya confinamiento de nuevo. Estamos a 95 días de las elecciones. Macron está casi desesperado, no bajan los números, la gente que no hace caso, hay 4 millones de personas que no están vacunadas, apuntó hacia ellos. No quieren vacunarse, yo quiero seguir viviendo mi vida. Yo creo que la economía vuelve a funcionar. Los quiero, y perdón por la palabra, pero los quiero joder de esta manera. Todos los lugares donde quieran ir van a tener que tener el pase sanitario. No los voy a obligar a vacunarse, pero no van a poder tomarse un cafecito en la terraza parisina. Está clarísimo. Bueno, Antonella, muchas gracias. Abrazo grande por allí. Un beso enorme. Un beso y gracias también a Gaby. De nada.